Hoy veremos la enseñanza 3 pasos para recibir tu milagro. En ella veremos los pasos de fe que siguió el cojo de Listra para recibir su milagro. En Hechos 14:7-10 se encuentra la historia donde dice: y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En esta enseñanza veremos qué debemos hacer para recibir un milagro de Dios. Siguiendo los pasos que siguió este hombre de Listra, podremos también nosotros recibir el milagro que necesitamos de Dios. El primer paso que debes seguir es: debes oír lo que Dios hará por ti. Nuestra historia empieza con Pablo y Bernabé predicando el Evangelio en la ciudad de Listra, la cual quedaba en la provincia de Licaonia. ¿Qué cosa es el Evangelio? En primer lugar, el Evangelio significa buenas noticias. Pablo y Bernabé estaban predicando buenas noticias a la gente de Listra. En Marcos 16:15 Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La primera buena noticia del Evangelio es que ya no tenemos que ir al infierno porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Lo único que debemos hacer es creer en el Evangelio. En Lucas 4 Jesús nos dice en qué consiste el Evangelio. Lucas 4:18-19. 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19 A predicar el año agradable del Señor. ¿Cuáles son las buenas noticias para los pobres? Que ya no tienen que vivir más en pobreza porque nuestro Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Además nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y Él desea que prosperemos en todas las cosas así como prospera nuestra alma. Filipenses 4:19, Primera de Timoteo 6:17, 3 Juan 2. El mundo está acostumbrado a la pobreza y la escasez, pero Dios tiene otros planes para ti. Él quiere bendecirte con abundancia. ¿Cuáles son las buenas noticias para los quebrantados de corazón? Que Dios quiere sanarlos. En Mateo 11:28-30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús es nuestra paz cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Él es quien trae reposo y consuelo a nuestras almas. ¿Cuáles son las buenas noticias para los cautivos? Que ya no tienen que estar más tiempo atados por el diablo. Jesús en la cruz derrotó al diablo y nos dio autoridad sobre él. Primera de Juan 4:4. 4 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mayor vive en ti, ya no tienes por qué estar viviendo más con temor al diablo, porque el Dios que está en nosotros es mayor que el diablo que está en el mundo. Sin embargo, mucha gente es como el hermano que pasó corriendo a toda velocidad. Un amigo lo detuvo y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y el hermano le contestó: estoy haciendo correr al diablo. Su amigo lo felicitó, pero el hermano le dijo: si realmente estoy haciendo correr al diablo, yo corro y él me persigue. Santiago 4:7. 7 Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No eres tú quien debe correr del diablo, es el diablo el que debe correr de ti. ¿Cuáles son las buenas noticias para los ciegos? Son dos cosas. En primer lugar, nos habla de la ceguera física. Parte del Evangelio es la sanidad divina, y además en los Evangelios se ven muchas sanidades de ciegos. Pero este pasaje además nos habla de la ceguera espiritual. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. La buena noticia para el ciego es que ya no tiene que andar en las tinieblas del pecado. Ahora podemos caminar en la luz de la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, sabiendo que somos hijos de Dios. En Primera de Juan 1:5-7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Al caminar en luz tenemos la seguridad de que nuestros pecados están siendo perdonados. En 1 de Pedro 2:9-10 vemos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Tenemos la luz de Dios en nosotros por haber recibido a Jesucristo, la luz del mundo en nuestros corazones. Esa es la luz que recibimos los ciegos, ya no tenemos por qué vivir más tiempo en el pecado. Solo debemos recibir a Cristo para que esa luz empiece a brillar en nuestros corazones. ¿Cuáles son las buenas noticias para los oprimidos? Que pueden ser libres de toda opresión del diablo. En Hechos 10:38 leemos, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En este pasaje vemos que la enfermedad es una opresión del diablo, de la cual Jesús vino a sanarnos. Esto es lo que Pablo y Bernabé estaban predicando en Listra ese día. Y esas son las cosas que el paralítico de Listra estaba oyendo. Él empezó a ver que no tenía que estar más tiempo enfermo, un cambio empezó a producirse en su interior. Si tú quieres un milagro en tu vida, lo primero que tienes que hacer es ver lo que el Evangelio puede producir por ti. Leamos Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito en la vida cristiana se encuentra en la palabra de Dios. Como vemos en 1 de Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave para la oración respondida es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos su voluntad? En la Biblia. Dios nunca responderá una oración a menos que esté basada en su palabra. Por ese motivo es que debemos llenarnos cada día de la palabra. Debemos colocarla una y otra vez en nuestro corazón para poder disfrutar de las bendiciones que Dios ha provisto para nosotros. En Marcos 1:40-42 se encuentra la historia del leproso que se acercó a Jesús. Leemos, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y le dejó. Aquí podemos ver a este leproso que había oído acerca de los milagros y las sanidades de Jesús, pero no sabía si quería sanarlo. Él no conocía cuál era la voluntad de Dios en su caso, pero Jesús en el verso 41 le dijo cuál era su voluntad respecto a su enfermedad. Le dijo, quiero ser limpio. En Juan 8 Jesús nos habla acerca de conocer la voluntad de Dios. Ahí leemos cómo dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la voluntad de Dios que nos hace libres. Cuando el leproso escuchó las palabras de Jesús, él supo que la voluntad de Dios era sanarlo. Supo que no iba a tener que volver a vivir atado por la lepra y le fue fácil recibir de Dios. Al ir de manera constante a la palabra de Dios conocerás la voluntad de Dios respecto a la situación que estás enfrentando y podrás recibir las cosas que necesitas de Dios. Eso fue lo que hizo el cojo de Listra, este oyó hablar a Pablo, y es lo que va a tener que hacer tú si quieres recibir tu milagro de Dios. El segundo paso es que debes tener fe en que recibirás lo que deseas de Dios. Lo segundo que hizo el cojo fue tener fe para recibir su sanidad. Al oír el Evangelio algo se produjo en su interior, él supo que la sanidad estaba disponible para él y esa verdad lo hizo libre. En Romanos 10:13-17 leemos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto fue lo que se produjo en este cojo cuando escuchó el Evangelio, la fe. Cada vez que oímos la palabra de Dios, la fe empieza a producirse en nuestro corazón. Esto fue lo que le pasó a este hombre mientras Pablo iba predicando la palabra de Dios. Algo empezó a producirse en su corazón. Algo que fue tan evidente que el mismo apóstol Pablo se dio cuenta. Cada vez que vamos a la palabra de Dios de una manera continua, la revelación de la verdad empieza a crecer en nosotros y juntamente con ella llega la fe para hacernos libres y traer las cosas que necesitamos. Esto es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo. El día que recibí a Jesús, una persona me predicó el Evangelio. Mientras escuchaba, la fe empezó a crecer en mi corazón y cuando me preguntó si quería recibir a Jesús, yo le dije que sí. Ese es el proceso de la fe. Cada vez que oímos la palabra de Dios, la fe es producida en nuestro corazón. Un día estaba compartiendo con un hermano en la calle y él me preguntó qué debía hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Le empecé a mostrar los casos a lo largo de Hechos, 2:14, 8:13-17, 10:44-47, 19:17, de personas que lo habían recibido. Le mostré en la Escritura que toda persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo habla en lenguas. Al compartirle eso, la fe empezó a crecer en su corazón y apenas le impuse las manos empezó a hablar en otras lenguas. He tenido el mismo resultado cada vez que le he compartido la palabra de Dios a alguna persona específicamente acerca de su necesidad. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará. Por eso cada vez que sembramos la palabra de Dios en nuestro corazón, la fe crece para poder recibir las cosas que deseamos de Dios. Esto fue lo que pasó con el cojo de Listra. Cuando Pablo predicó el Evangelio en el cual está incluida la sanidad física, la fe creció en el hombre para que pueda recibir su sanidad. Recuerda, lo segundo que debes hacer es tener fe en la palabra de Dios. El tercer paso es que debes actuar en la palabra de Dios. Mientras el cojo de Listra escuchaba el Evangelio, la fe empezó a crecer en su corazón y Pablo se dio cuenta de ello. Por eso le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo saltó y caminó. Cuando escuchamos la palabra de Dios es inevitable que la fe se produzca, y cuando la fe se produce siempre debemos tomar una acción que respalde nuestra fe. En Santiago 2:17 dice enfáticamente, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. La Biblia amplificada lo cita así: así también la fe si no tiene obras, hechos y acciones de obediencia que la respalden, sea destituido ella sola de poder, está inoperativa, muerta, punto. La fe si no está respaldada por medio de acciones correspondientes está destituida de poder, es inoperativa. Una fe que no actúa en lo que cree no podrá recibir nada de Dios. En Santiago 1:21-25 leemos, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oíde de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego considera cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oíde olvidadizo sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es importante que leamos la palabra, pero no es suficiente, debemos de hacerla. Es interesante que Josué 1:8 dice: para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. La palabra no solo se oye sino que se guarda y se hace. Tu fe se demostrará a través de tus acciones correspondientes. Si vamos a lo largo de la Biblia veremos que en cada milagro que Dios hizo se necesitó la acción de un hombre. Veamos lo que pasó en las bodas de Caná en Juan 2:1-10. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El vino se había acabado y la madre de Jesús se dio cuenta. María le dijo a Jesús que no había vino y a los sirvientes: haced todo lo que él os dijere. Ella era consciente de que cualquier milagro requería una acción por parte de alguien. Así que Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Miren esto, ellos necesitaban vino para la fiesta y Jesús les dijo que trajesen tinajas llenas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba y se las trajeron a Jesús. Jesús les dio una nueva orden: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Era fácil llevar las tinajas con agua a Jesús, pero lo que Jesús les dijo ahora es que fuesen donde su jefe y les llevase esas tinajas. En esa época lo menos que les hubiera pasado por hacer una broma así era que los hubiesen botado del trabajo, los podían haber enviado a la cárcel e incluso mandarlos ejecutar, pues estaban jugando con la reputación del novio. Sin embargo, ellos fueron donde el maestresala y mientras iban el agua se convirtió en vino. Ellos actuaron sobre la base de las palabras de Jesús y recibieron un milagro. No basta la fe, junto con la fe siempre viene el mandato de fe para actuar. Cuando fui pastor en la ciudad petrolera de Talara, una vez llegó un joven a la casa a las 10 de la noche. Él me dijo: pastor, déjeme quedarme en su casa, he tenido problemas y mis padres me han botado de la casa y me han dicho que no vuelva más. Yo lo escuché, vino el mandato de fe a mi corazón y le dije: anda a tu casa, vas a ver que ellos te están esperando con los brazos abiertos. Cuando llegó a su cuadra escuchó que su padre le gritaba: hijo, ven. Cuando lo escuchó pensó que su padre y sus hermanos se habían puesto de acuerdo conmigo para pegarle. Pero cuando se acercó a su padre le pidió perdón por haberlo botado y le dijo que volviese a la casa y se quedase con ellos. Moisés experimentó este mandato de fe cuando salió de Egipto junto al pueblo de Israel. El corazón de Faraón se había endurecido y salió con todo su ejército a perseguir a los israelitas. En ese momento los israelitas no podían avanzar ni retroceder, pues tenían al Mar Rojo por delante y a los egipcios por detrás. Por lo cual empezaron a quejarse. Veamos qué sucedió después en Éxodo 14, 13, 16, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar. Vemos que Dios paró en seco la prédica de Moisés. Lo que Dios le estaba diciendo es: ya basta de palabras, yo sé que tú crees, pero ya no es tiempo de creer, ahora es tiempo de actuar. Hay un tiempo para creer y un tiempo para actuar. Si no actuamos en el momento que viene la fe, esa fe se convertirá en incredulidad y dureza de corazón. Cuando viví en Estados Unidos en 1982 asistía a una iglesia latina, es decir, asistía gente de varios países latinoamericanos. A la iglesia asistía una hermana que había tenido artritis durante varios años. Un fin de semana fuimos a City of Faith, en Houston, Texas, donde ministraban los hermanos Charles y Francis Hunter. Llevamos a la hermana que sufrió durante todo el trayecto, unas 6 horas. Durante el servicio del domingo la hermana pasó a la fila de sanidad y los hermanos Hunter le dijeron que salga corriendo, y nosotros la vimos salir disparada como una bala. Pasó por el salón de la iglesia, bajó las escaleras, se fue corriendo por el jardín y regresó tan rápidamente como salió. Yo conocía a la hermana, cada domingo veía que difícilmente podía caminar con la ayuda de otros, y ahora la veía corriendo como si fuera una niña. La hermana había escuchado el mensaje, lo había creído y cuando escuchó el mandato de fe ella actuó en esa palabra y recibió su milagro. Eso fue lo que hizo Moisés cuando escuchó el mandato de fe, extendió su vara y el mar se abrió en dos, los hijos de Israel pasaron en seco pero los egipcios murieron ahogados. Éxodo 14, 21, 28. Si tú has ido a la palabra y la fe ha crecido en tu corazón, es el momento que actúes en ella. Tú recibirás las cosas que deseas de Dios. Un último ejemplo de esto lo vemos en la pesca milagrosa. En Lucas 5:17 relata: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
y los pescadores habiendo descendido lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro estaba entre la multitud oyendo la palabra. Cuando terminó de hablar dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta respuesta indica que Pedro tenía fe para recibir un milagro. Y habiéndolo hecho, esta fue la acción que trajo el milagro: encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Vemos que para conseguir este milagro Pedro siguió los 3 pasos. Escuchó la predicación de Jesús, luego creyó y en tercer lugar actuó en la palabra de Dios. Pedro le dijo a Jesús: yo soy un pescador y sé que si no pesqué de noche de día no lo voy a lograr, pero ya que tú lo dices voy a creer en tu palabra y recibiré mi milagro. Y cuando Pedro actuó él recibió la mayor pesca de su vida. Esto fue lo que hizo también el cojo de Listra. Escuchó a Pablo predicar el evangelio, tuvo fe para ser sanado y cuando escuchó el mandato de fe él saltó y caminó. Ese día él hizo lo que no había podido hacer en toda su vida, empezó a caminar como un hombre normal. Tú también puedes recibir tu milagro hoy, estás listo para recibirlo. Solo recuerda. 1. Debes oír lo que la palabra de Dios dice respecto a tu necesidad específica, buscando los versos que ofrezcan lo que necesitas. 2. Debes tener fe en esa palabra específica. Es inevitable que la fe venga si es que estás oyendo una y otra vez los versos que te ofrezcan responder la necesidad. 3. Debes actuar en la palabra de Dios. Cuando la fe llega a tu corazón tú sabrás qué hacer, al hacerlo vendrá tu milagro. Al seguir estos 3 pasos tendrás el milagro que deseas de Dios. Hoy veremos la enseñanza 3 pasos para recibir tu milagro. En ella veremos los pasos de fe que siguió el cojo de Listra para recibir su milagro. En Hechos 14, 7, 10 se encuentra la historia donde dice: y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En esta enseñanza veremos qué debemos hacer para recibir un milagro de Dios. Siguiendo los pasos que siguió este hombre de Listra podremos también nosotros recibir el milagro que necesitamos de Dios. El primer paso que debes seguir es: debes oír lo que Dios hará por ti. Nuestra historia empieza con Pablo y Bernabé predicando el evangelio en la ciudad de Listra, la cual quedaba en la provincia de Licaonia. ¿Qué cosa es el evangelio? En primer lugar, el evangelio significa buenas noticias. Pablo y Bernabé estaban predicando buenas noticias a la gente de Listra. En Marcos 16:15 Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La primera buena noticia del evangelio es que ya no tenemos que ir al infierno porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Lo único que debemos hacer es creer en el evangelio. En Lucas 4 Jesús nos dice en qué consiste el evangelio. Lucas 4, 18-19. 18 El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19 A predicar el año agradable del Señor. ¿Cuáles son las buenas noticias para los pobres? Que ya no tienen que vivir más en pobreza porque nuestro Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Además nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y Él desea que prosperemos en todas las cosas así como prospera nuestra alma. Filipenses 4:19, Primera de Timoteo 6:17, 3 Juan 2. El mundo está acostumbrado a la pobreza y la escasez, pero Dios tiene otros planes para ti. Él quiere bendecirte con abundancia. ¿Cuáles son las buenas noticias para los quebrantados de corazón? Que Dios quiere sanarlos. En Mateo 11:28-30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Jesús es nuestra paz cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Él es quien trae reposo y consuelo a nuestras almas. ¿Cuáles son las buenas noticias para los cautivos? Que ya no tienen que estar más tiempo atados por el diablo. Jesús en la cruz derrotó al diablo y nos dio autoridad sobre él. Primera de Juan 4:4. 4 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mayor vive en ti, ya no tienes por qué estar viviendo más con temor al diablo, porque el Dios que está en nosotros es mayor que el diablo que está en el mundo. Sin embargo, mucha gente es como el hermano que pasó corriendo a toda velocidad. Un amigo lo detuvo y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y el hermano le contestó: estoy haciendo correr al diablo. Su amigo lo felicitó, pero el hermano le dijo: si realmente estoy haciendo correr al diablo, yo corro y él me persigue. Santiago 4:7. 7 Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No eres tú quien debe correr del diablo, es el diablo el que debe correr de ti. ¿Cuáles son las buenas noticias para los ciegos? Son dos cosas. En primer lugar, nos habla de la ceguera física. Parte del Evangelio es la sanidad divina, y además en los Evangelios se ven muchas sanidades de ciegos. Pero este pasaje además nos habla de la ceguera espiritual. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de vida. La buena noticia para el ciego es que ya no tiene que andar en las tinieblas del pecado. Ahora podemos caminar en la luz de la palabra de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo, sabiendo que somos hijos de Dios. En Primera de Juan 1:5-7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Al caminar en luz tenemos la seguridad de que nuestros pecados están siendo perdonados. En Primera de Pedro 2:9-10 vemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Tenemos la luz de Dios en nosotros por haber recibido a Jesucristo, la luz del mundo, en nuestros corazones. Esa es la luz que recibimos los ciegos. Ya no tenemos por qué vivir más tiempo en el pecado. Solo debemos recibir a Cristo para que esa luz empiece a brillar en nuestros corazones. ¿Cuáles son las buenas noticias para los oprimidos? Que pueden ser libres de toda opresión del diablo. En Hechos 10:38 leemos: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En este pasaje vemos que la enfermedad es una opresión del diablo, de la cual Jesús vino a sanarnos. Esto es lo que Pablo y Bernabé estaban predicando en Listra ese día. Y esas son las cosas que el paralítico de Listra estaba oyendo. Él empezó a ver que no tenía que estar más tiempo enfermo. Un cambio empezó a producirse en su interior. Si tú quieres un milagro en tu vida, lo primero que tienes que hacer es ver lo que el Evangelio puede producir por ti. Leamos Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito en la vida cristiana se encuentra en la palabra de Dios. Como vemos en Primera de Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave para la oración respondida es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos su voluntad? En la Biblia. Dios nunca responderá una oración a menos que esté basada en su palabra. Por ese motivo es que debemos llenarnos cada día de la palabra. Debemos colocarla una y otra vez en nuestro corazón para poder disfrutar de las bendiciones que Dios ha provisto para nosotros. En Marcos 1:40-42 se encuentra la historia del leproso que se acercó a Jesús. Leemos: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, él extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
Y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y le dejó. Aquí podemos ver a este leproso que había oído acerca de los milagros y las sanidades de Jesús pero no sabía si quería sanarlo. Él no conocía cuál era la voluntad de Dios en su caso, pero Jesús en el verso 41 le dijo cuál era su voluntad respecto a su enfermedad. Le dijo quiero ser limpio. En Juan 8 Jesús nos habla acerca de conocer la voluntad de Dios. Ahí leemos cómo dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la voluntad de Dios que nos hace libres. Cuando el leproso escuchó las palabras de Jesús él supo que la voluntad de Dios era sanarlo. Supo que no iba a tener que volver a vivir atado por la lepra y le fue fácil recibir de Dios. Al ir de manera constante a la palabra de Dios conocerás la voluntad de Dios respecto a la situación que estás enfrentando y podrás recibir las cosas que necesitas de Dios. Eso fue lo que hizo el cojo de Listra, este oyó hablar a Pablo, y es lo que va a tener que hacer tú si quieres recibir tu milagro de Dios. El segundo paso es que debes tener fe en que recibirás lo que deseas de Dios. Lo segundo que hizo el cojo fue tener fe para recibir su sanidad. Al oír el Evangelio algo se produjo en su interior, él supo que la sanidad estaba disponible para él y esa verdad lo hizo libre. En Romanos 10, 13, 17 leemos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice Señor ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto fue lo que se produjo en este cojo cuando escuchó el Evangelio la fe. Cada vez que oímos la palabra de Dios la fe empieza a producirse en nuestro corazón. Esto fue lo que le pasó a este hombre mientras Pablo iba predicando la palabra de Dios algo empezó a producirse en su corazón. Algo que fue tan evidente que el mismo apóstol Pablo se dio cuenta. Cada vez que vamos a la palabra de Dios de una manera continua la revelación de la verdad empieza a crecer en nosotros y juntamente con ella llega la fe para hacernos libres y traer las cosas que necesitamos. Esto es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo. El día que recibí a Jesús una persona me predicó el Evangelio mientras escuchaba la fe empezó a crecer en mi corazón y cuando me preguntó si quería recibir a Jesús yo le dije que sí. Ese es el proceso de la fe cada vez que oímos la palabra de Dios la fe es producida en nuestro corazón. Un día estaba compartiendo con un hermano en la calle y él me preguntó qué debía hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Le empecé a mostrar los casos a lo largo de Hechos, 2:14, 8:13, 17. 10:44, 47, 19:17, de personas que lo habían recibido. Le mostré en la escritura que toda persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo habla en lenguas. Al compartirle eso la fe empezó a crecer en su corazón y apenas le impuse las manos empezó a hablar en otras lenguas. He tenido el mismo resultado cada vez que le he compartido la palabra de Dios a alguna persona específicamente acerca de su necesidad. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará. Por eso cada vez que sembramos la palabra de Dios en nuestro corazón la fe crece para poder recibir las cosas que deseamos de Dios. Esto fue lo que pasó con el cojo de Listra, cuando Pablo predicó el Evangelio en el cual está incluida la sanidad física la fe creció en el hombre para que pueda recibir su sanidad. Recuerda lo segundo que debes hacer es tener fe en la palabra de Dios. El tercer paso es que debes actuar en la palabra de Dios. Mientras el cojo de Listra escuchaba el Evangelio la fe empezó a crecer en su corazón y Pablo se dio cuenta de ello, por eso le dijo levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo saltó y caminó. Cuando escuchamos la palabra de Dios es inevitable que la fe se produzca, y cuando la fe se produce siempre debemos tomar una acción que respalde nuestra fe. En Santiago 2:17 dice enfáticamente, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. La Biblia amplificada lo cita así también la fe si no tiene obras, hechos y acciones de obediencia que la respalden, sea destituido ella sola de poder, está inoperativa muerta, punto.
La fe si no está respaldada por medio de acciones correspondientes está destituida de poder, es inoperativa. Una fe que no actúa en lo que cree no podrá recibir nada de Dios. En Santiago 1, 21-25 leemos, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oíde de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego considera cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oíde olvidadizo sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es importante que leamos la palabra, pero no es suficiente, debemos de hacerla. Es interesante que Josué 1:8 dice para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. La palabra no solo se oye sino que se guarda y se hace. Tu fe se demostrará a través de tus acciones correspondientes. Si vamos a lo largo de la Biblia veremos que en cada milagro que Dios hizo se necesitó la acción de un hombre. Veamos lo que pasó en las bodas de Caná en Juan 2:1-10. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El vino se había acabado y la madre de Jesús se dio cuenta. María le dijo a Jesús que no había vino y a los sirvientes: haced todo lo que él os dijere. Ella era consciente de que cualquier milagro requería una acción por parte de alguien. Así que Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Miren esto, ellos necesitaban vino para la fiesta y Jesús les dijo que trajesen tinajas llenas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba y se las trajeron a Jesús. Jesús les dio una nueva orden: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Era fácil llevar las tinajas con agua a Jesús, pero lo que Jesús les dijo ahora es que fuesen donde su jefe y les llevase esas tinajas. En esa época lo menos que les hubiera pasado por hacer una broma así era que los hubiesen botado del trabajo, los podían haber enviado a la cárcel e incluso mandarlos ejecutar, pues estaban jugando con la reputación del novio. Sin embargo, ellos fueron donde el maestresala y mientras iban el agua se convirtió en vino. Ellos actuaron sobre la base de las palabras de Jesús y recibieron un milagro. No basta la fe, junto con la fe siempre viene el mandato de fe para actuar. Cuando fui pastor en la ciudad petrolera de Talara, una vez llegó un joven a la casa a las 10 de la noche. Él me dijo: pastor, déjeme quedarme en su casa, he tenido problemas y mis padres me han botado de la casa y me han dicho que no vuelva más. Yo lo escuché, vino el mandato de fe a mi corazón y le dije: anda a tu casa, vas a ver que ellos te están esperando con los brazos abiertos. Cuando llegó a su cuadra escuchó que su padre le gritaba: hijo, ven. Cuando lo escuchó pensó que su padre y sus hermanos se habían puesto de acuerdo conmigo para pegarle. Pero cuando se acercó a su padre le pidió perdón por haberlo botado y le dijo que volviese a la casa y se quedase con ellos. Moisés experimentó este mandato de fe cuando salió de Egipto junto al pueblo de Israel. El corazón de Faraón se había endurecido y salió con todo su ejército a perseguir a los israelitas. En ese momento los israelitas no podían avanzar ni retroceder, pues tenían al Mar Rojo por delante y a los egipcios por detrás. Por lo cual empezaron a quejarse. Veamos qué sucedió después en Éxodo 14, 13, 16, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar. Vemos que Dios paró en seco la prédica de Moisés. Lo que Dios le estaba diciendo es: ya basta de palabras, yo sé que tú crees, pero ya no es tiempo de creer, ahora es tiempo de actuar. Hay un tiempo para creer y un tiempo para actuar. Si no actuamos en el momento que viene la fe, esa fe se convertirá en incredulidad y dureza de corazón. Cuando viví en Estados Unidos en 1982 asistía a una iglesia latina, es decir, asistía gente de varios países latinoamericanos. A la iglesia asistía una hermana que había tenido artritis durante varios años. Un fin de semana fuimos a City of Faith, en Houston, Texas, donde ministraban los hermanos Charles y Francis Hunter. Llevamos a la hermana que sufrió durante todo el trayecto, unas 6 horas. Durante el servicio del domingo la hermana pasó a la fila de sanidad y los hermanos Hunter le dijeron que salga corriendo, y nosotros la vimos salir disparada como una bala. Pasó por el salón de la iglesia, bajó las escaleras, se fue corriendo por el jardín y regresó tan rápidamente como salió. Yo conocía a la hermana, cada domingo veía que difícilmente podía caminar con la ayuda de otros, y ahora la veía corriendo como si fuera una niña. La hermana había escuchado el mensaje, lo había creído, y cuando escuchó el mandato de fe ella actuó en esa palabra y recibió su milagro. Eso fue lo que hizo Moisés cuando escuchó el mandato de fe: extendió su vara y el mar se abrió en dos. Los hijos de Israel pasaron en seco, pero los egipcios murieron ahogados. Éxodo 14, 21-28. Si tú has ido a la palabra y la fe ha crecido en tu corazón, es el momento que actúes en ella. Tú recibirás las cosas que deseas de Dios. Un último ejemplo de esto lo vemos en la pesca milagrosa. En Lucas 5:1-7 relata: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro estaba entre la multitud oyendo la palabra. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta respuesta indica que Pedro tenía fe para recibir un milagro. Y habiéndolo hecho, esta fue la acción que trajo el milagro: encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Vemos que para conseguir este milagro Pedro siguió los 3 pasos. Escuchó la predicación de Jesús, luego creyó y en tercer lugar actuó en la palabra de Dios. Pedro le dijo a Jesús: yo soy un pescador y sé que si no pesqué de noche de día no lo voy a lograr, pero ya que tú lo dices voy a creer en tu palabra y recibiré mi milagro. Y cuando Pedro actuó, él recibió la mayor pesca de su vida. Esto fue lo que hizo también el cojo de Listra: escuchó a Pablo predicar el evangelio, tuvo fe para ser sanado, y cuando escuchó el mandato de fe él saltó y caminó. Ese día él hizo lo que no había podido hacer en toda su vida: empezó a caminar como un hombre normal. Tú también puedes recibir tu milagro hoy, estás listo para recibirlo. Solo recuerda: 1. Debes oír lo que la palabra de Dios dice respecto a tu necesidad específica, buscando los versos que ofrezcan lo que necesitas. 2. Debes tener fe en esa palabra específica. Es inevitable que la fe venga si es que estás oyendo una y otra vez los versos que te ofrezcan responder la necesidad. 3. Debes actuar en la palabra de Dios. Cuando la fe llega a tu corazón tú sabrás qué hacer, al hacerlo vendrá tu milagro. Al seguir estos 3 pasos tendrás el milagro que deseas de Dios.